Campo magnético en solenoides y toroides. Un solenoide muchas veces se le denomina también bobina. Es alambre enrollado, por lo general en forma circular, como lo que se muestra aquí en la pantalla. Este cable no hace contacto con sí mismo lateralmente, porque por lo general lleva un barniz o un aislante que impide que haya un contacto de tal manera que la corriente pase de forma directa. Lo que tiene que hacer es estos lazos, estos loops, tiene que estar haciendo todos estos giros. La corriente, por lo general, como este solenoide va a aportar corriente eléctrica, entra por un lado. Vean esta tachita, indica que por aquí entra la corriente, da todas las vueltas, y este puntito indica que la corriente por acá saldría. ¿De acuerdo? Es un elemento muy importante utilizado en sistemas eléctricos. Lo vamos a manejar en la unidad 5. Vamos a ver circuitos en los que siempre hay unas llamadas bobinas. Van a tener un elemento llamado inductancia presente. Entonces, ya esa unidad que vemos a partir de la semana que entra, vamos a tener muchos de estos campos magnéticos. Pero sí debemos de ver hasta ahorita que este elemento genera un campo magnético. Y ese campo magnético se puede calcular muy fácil con la ayuda de ley de Ampere y poniendo atención ahorita a lo que vamos a mencionar. Bueno, este es el solenoide. ¿El toroide qué es? El toroide es como una dona. Acá va a estar abajo, miren. Es como una dona en la que el alambre está enrollado y también es un elemento muy empleado. Puedes verlo en algunos circuitos eléctricos, en las fuentes de regulación de voltaje. Por lo general muchas veces hay un toroide como estos. Yo, por ejemplo, la otra vez, la semana pasada, mi tarjeta del carro, para que poder encender el carro, necesito una tarjeta y dentro se desconectó el solenoide. Simplemente es un elemento que te permite a través de inducción magnética tener interacción con el vehículo. ¿Sí? Entonces es un elemento importante que tal vez digas, esta cosa que está presente, está en muchos lados, pero tal vez lo usas y no te das cuenta. Bueno, ahorita vemos también del toroide cómo calcular su campo magnético. Ok, mira, esta figura que está al lado derecho, lo amarillo, es este cable, pero parecen costillitas. Lo que pasa es que le hicieron un corte transversal y lo verías de esa manera. Recuerda que todo cable con portador de corriente genera un campo magnético a su alrededor. Y al decir un campo magnético, no te imagines nada más un aro. Son muchísimos aros. Es un campo magnético, o sea, todo el espacio alrededor está plagado, está lleno de campo magnético. Pero podrás notar que la mayoría del campo magnético se concentra por dentro, en el centro de la bobina del solenoide. Y por fuera sí hay algunas líneas, pero son muy pocas. Son muy pocas las líneas exteriores. De hecho, se genera un efecto que se llama eslabonado, porque estos aritos de campo magnético cada vez, digamos, son más grandes, pero a veces se unen, entran en sintonía. El aro que seguiría aquí, mira, sería así. Pero ¿por qué no se cerró aquí? Porque se conjugó con el de la siguiente vuelta. Digamos que cada uno es una vuelta. No alcanzó a cerrarse y se eslabonó con el otro y se eslabonó y se eslabonó y se generó todo esto. Todo este eslabonado, lo mismo con el siguiente y lo mismo con el siguiente. Porque al tener la corriente eléctrica como muestra aquí, estas tachitas quiere decir la corriente entra por aquí y sale por acá. Y si en esta parte hace la regla de la mano derecha para ver la dirección del campo magnético, el dedo gordo sale de la pantalla, estas cosas se están cerrando en contra de las manecillas del reloj. Pero no nada más en una de las vueltas, en todas las vueltas cierra de la misma forma. Entonces en todas las vueltas hace esto, todo entra en sintonía, se suma y va generando este efecto bonito. Esa es la ventaja de tantas vueltas, porque estás concentrando campo magnético no nada más de una vuelta, sino de la que sigue, todo se suma. Es un efecto, ¿cómo les diré? En física lo puedes ver cuando entra en sintonía dos ondas. Se suman, se superponen, no se anulan. Entonces el que se sumen este campo con el que sigue me genera esta concentración de mucho campo magnético aquí. Aquí hay mucho campo magnético,
Pero aquí el campo magnético por fuera, mira, me lo representan con una línea y por acá otra. Por fuera de la bobina prácticamente va a ser cero el campo magnético. Lo vamos a despreciar. La mayoría del campo magnético va a estar en el centro. Es donde vas a concentrar toda la energía. ¿Ok? En forma de campo magnético. Acá está una figura similar. Es lo mismo, es la misma. Pero te dice aquí, en el punto 1, que está aquí, hay un campo magnético fuerte y se considera uniforme. ¿Ves las líneas que están todas parejitas? Está muy uniforme el campo magnético en la parte de adentro. De hecho, puedes decir que el campo magnético aquí es el mismo que aquí, es el mismo que aquí, es el mismo que aquí. En toda la parte interna de la bobina vamos a decir que es el mismo campo magnético. No de afuera, que es muy débil. Dice que está muy débil en la parte exterior. Lo que había comentado ahorita. Ahora, ¿cómo se calcula? Vamos a usar la ley de Ampere. Esta expresión que vimos en el video anterior. Pero además, mira, aquí está la bobina de nuevo. Ahora la cortaron y parece que los cables fueran cuadrados. Podría ser cuadrados, nada lo impide. Este rectángulo naranja es el lazo de Ampere y ve cómo está la dirección de integración para esta ecuación que está en contra de las manecillas del reloj. Digamos que hay unas esquinas con letras A, de A a B, de B a C, C a D y de D a A para cerrar el lazo. Es un lazo cerrado. En ese lazo cerrado, aquí tú vas a tener corriente. Sí, tienes, mira, ¿ves este pequeño cuadrito? Tiene un punto. Ese punto implica que aquí hay corriente, aquí hay una I. Esta I está aquí. ¿Pero qué crees? Está otra vez aquí, está otra vez aquí, está muchas veces. Según la ley de Ampere, con la regla de la mano derecha, si tus dedos, tus dedos de forma natural de la mano derecha los acomodas en este giro, tu dedo gordo para donde apunte serían las corrientes positivas. Y notarás que tu dedo gordo apuntaría para saliendo de la pantalla. Por eso todas estas corrientes vamos a considerarlas positivas. Todas ellas son positivas. ¿Cuántas son? Tú puedes contarlo, pero va a haber situaciones en las que son muchísimas y es impráctico contar las corrientes. Tú vas a decir, no, pues sí tengo aquí muchas corrientes eléctricas y es la misma. De hecho, la corriente total que está aquí encerrada, la corriente encerrada sería este más este más este más este, o sea, la corriente multiplicada por número de cables que alcanzaste a encerrar. No te conviene encerrar también las tachitas porque se anularían. Entonces simplemente se toma de un lado. Es como en los capacitores cuando consideramos nada más una placa, su carga, la positiva, era la que consideramos con la ley de Gauss para determinar todo lo de la capacitancia. Pues aquí es similar. Nada más tomamos una sección, analizamos las corrientes para determinar el campo magnético. Corrientes encerradas es esta parte. Ok, el DS es un diferencial que, por ejemplo, del tramo de A a B va para allá. Así iría un DS. Aquí el DS va para arriba. Aquí el DS va para acá. Y aquí el DS va para abajo. El campo magnético, ese sí, ese siempre va como marcan estas flechas verdes. Para esta imagen de izquierda a derecha. Entonces, el único que entra en sintonía sería la trayectoria desde A hasta B. Fíjate que el DS está paralelo a B. En la trayectoria desde B hasta C, en esta parte, está perpendicular al campo magnético y aquí también. Y en un producto punto lo perpendicular no genera valor escalar, entonces es cero. Esta trayectoria no vamos a tener nada como resultado de esta integral, ni esta. Esta podría ser que sí, porque si el campo magnético va para acá y el DS va para allá, pues debería dar un valor, pero recuerda que comentamos que afuera, en el exterior, prácticamente el campo magnético es casi cero, entonces lo vamos a despreciar. Y de las 4 integrales, porque esta integral implica analizar de A a B y luego de B a C y luego de C a D y de A, serían 4 integrales. Muy similar a lo que vimos en Gauss. De todas ellas, esta se hace 0, esta se hace 0 porque son perpendiculares y la otra porque el campo magnético es 0 arriba. Entonces si tienes aquí un 0, pues todo se hace 0. Y si tienes como producto punto y si tienes un coseno de 90 grados, pues también se hace 0. Nada más nos queda una. Nada más concéntrate en ir de A a B. Ir de A a B, tal vez a esta distancia, cuando le consideres, digas, no, pues es una distancia L. Ok.
vamos a un concepto importante. Pongan atención. La corriente encerrada es igual a la corriente I por el número de veces que diste vuelta. De hecho, vamos a usar un término que se dice número de vueltas. ¿Cuántas vueltas dio esta bobina, este solenoide, en esta sección? No total, de aquí a aquí. Pero no estamos poniendo I por número de vueltas nada más. Estamos usando un elemento, una variable que se llama N. Pero dice que N es el número de vueltas por unidad de longitud. N no es el número de vueltas total, es vueltas por longitud L. Bueno, vamos a ponerle por longitud. Es como la densidad de vueltas en ese solenoide. ¿Cuántas vueltas por cada metro? O cuántas vueltas por cada centímetro. Hablando no de centímetros perimetrales, no pienses en eso. Piensa en este desplazamiento lateral. No pienses en la longitud de todo un perímetro. No lo veas de esa manera. Es número de vueltas desde aquí hasta aquí entre esta longitud. ¿Ok? Entonces, y la h vendría siendo esta distancia de acá a acá. Yo le puse L, pero vendría siendo la distancia. Digamos que lo pusieron así, mira. Número de vueltas sería vueltas. Longitud le llamaron h. Ok, ¿y esta h qué? Pues la h es para anular ese elemento. Entonces la corriente encerrada sería esto. Ahora, en esta integral, que fue la única que quedó viva, esta integral es la integral de B de S coseno de 0 y nada más B de S. El campo magnético, dentro dijimos que era constante, es todo parejito. Entonces te queda la integral de ds, el campo magnético por fuera, y esta cosa es Bs. Pero Bs, la S, el desplazamiento desde aquí hasta acá le llamaron, yo le había dicho L, pero ya me fijé que es H. Entonces acá abajo ya le pusieron nada más B por H. O sea, Bs es BH, porque la S desde aquí hasta aquí se va a llamar H. Entonces la ley de Ampère dice, la integral de todos los lados del lazo de Ampère, integral cerrada, es igual a la corriente encerrada, y la corriente encerrada es esto. Bueno, es esto, esta parte de aquí es la corriente encerrada, es el IENS, pero acuérdate que lleva el mu 0, según la ley de Ampère. Entonces, cuando tú pases dividiendo esta H con esta H, se eliminan. Y te queda esta expresión. Este es el campo magnético dentro de un solenoide o bobina. Bien fácil. ¿A qué es igual el campo magnético? A mu 0, la constante de permitividad magnética, por la corriente que tengas, por el número de vueltas por unidad de longitud. Esta no es N. No es digamos vueltas totales, es vueltas por cada metro. A veces puedes ver esta fórmula tal vez en otro texto que diga así, número de vueltas por longitud. Lo puedes ver así. ¿Ok? Pero así, mira qué elegancia. Bueno, ahorita usamos esta fórmula en un ejemplo. Toroides, ¿qué onda con los toroides? Pues es lo mismo. Un toroide es este. Pero ¿qué tal si con tu espada láser cortas aquí y lo ves desde arriba? Quítale todo lo de arriba, se vería de esta manera. A las orillas notarás que hay puntitos, significa corriente saliendo. Y daría la vuelta así y entraría por aquí. Y luego da la vuelta, sale así, así y va dando vueltas. Porque el cable se puso a dar vueltas así. Por lo general en un toroide vas a ver menos densidad de vueltas. Entonces en la fórmula al final nada más vas a tener lo que se denomina N. Una N mayúscula simplemente es vueltas, vueltas totales. ¿Cuántas vueltas hay en todo el toroide? No densidad de vueltas. Simplemente dime cuántas vueltas y eso va a ir ahí. Aquí, oiga, cuando haga la ley de Ampère, ojo, lo naranja que está aquí, lo color melón, es el lazo de Ampère. Tú ahí estás encerrando campo magnético en esta parte. Acá afuera no, nada más de aquí a aquí. Aquí hay campo magnético. Y si haces un análisis como el de arriba, podrás notar que la suma de todo el campo magnético es por dentro de la dona, de la bella dona, de todo este toroide. Bueno, el núcleo de hierro por lo general que está aquí. Entonces, el campo magnético por fuera va a ser despreciable, va a ser 0, pero aquí sí tienes campo magnético acumulado por el eslabonado que se generó. Ok, si ese campo magnético en esta sección es constante, esta parte de la integral BDS te dará ya de eso. Y aquí, amiguitos, aquí sí tienes un perímetro.
todo este lazo color melón es un perímetro cuyo valor es 2πr. R, chécate que es esta R, no es la R total, tal vez la R total sería hasta acá al fondo, pero la R que manejan aquí es desde el centro hasta donde hayas puesto tu lazo de ampere. Entonces tienes esta expresión, y del otro lado, ¿cuánta corriente encerraste? Pues encerré todos estos cablecitos, que sería I por el número de vueltas. I por número de vueltas es la corriente encerrada. Entonces el 2πr pasa dividiendo y te queda esta fórmula que sería el campo magnético en un toroide. 1 entre R se ve muy feo. Puedes poner la R aquí abajito y ya está. μ0 por la corriente por número de vueltas entre 2πr. Ojo, el campo magnético aquí varía con el radio. No es lo mismo el campo magnético aquí que aquí que aquí. Si cambias tu radio, cambias el valor del campo magnético dentro del toroide. ¿Ok? Pero por ejemplo, el campo magnético aquí fue el mismo que aquí en un aro. En un mismo aro, sí es la misma magnitud de campo magnético, por eso se sacó de la integral. Pero ya en otro aro con diferente radio cambiaría. Entonces, aquí sí importa el radio. En la bobina, no. Chécate que no hay nada de que el radio o qué parte de adentro de la bobina. Lo que tú consideres para este punto va a ser lo mismo que para este otro punto. ¿Ok? Es constante así general por todos lados. Veamos el ejemplo. Dice, tengo un solenoide de 1.23 metros de largo y un diámetro interno de 3.55 centímetros. Lleva una corriente constante de 5.57 amperes. Si se considera que está encapsulado en 5 paquetes y cada paquete tiene 850 vueltas de longitud L, ¿cuál es el campo magnético en el centro? En el centro pues es la formulita de, está aquí, μ0 por I por N. Entonces sería μ0, ahí está 4pi por 10 a la menos 7, 1.26 por 10 a la menos 6 teslas metros sobre ampere por la corriente. Pero ojo, o sea, te dicen, haz de cuenta que el solenoide es muy largo, sí, muchas vueltas, tiene muchísimas vueltas. Y tienes un paquete, esta sección, otro paquete, otra sección. Y son 5 secciones uniformes. Todo el solenoide tiene las mismas vueltas de aquí que las vueltas de acá, tiene la misma densidad de vueltas. Ok, entonces te dice, son 5 paquetes, cada uno de 850 vueltas. Y esta longitud que te decía aquí no es la longitud total, ya me fijé, es la longitud de cada una de estas partes. De aquí a aquí, 1.23 metros, 1.23 metros, 1.23. Entonces sería, esta parte nada más, mira, es la n minúscula, la densidad de vueltas en un paquete. 850 en 1.23 metros. Pero tiene 5 veces eso, por eso se multiplicó por 5. Y haces todas esas operaciones y te dice que en el centro de la bobina tendrías 24.2 militeslas como campo magnético. Dice, es una buena aproximación y se aplicaría a la mayoría de los solenoides. ¿Sí? O sea, lo sacaron en el mero centro, pero si lo pones a un ladito casi es lo mismo que como comenté ahorita. Ahí en el libro vienen otros ejercicios para toroides o solenoides. Chequenlos, véanlos por favor. No va a ser que vengan en los exámenes de uno de esos. Haremos un examen el próximo viernes. ¿Qué es? Viernes. Vamos a ver. Viernes 12. ¿Ok? El viernes 12 de un examen. Para que se preparen. Todo esto fue la unidad 5. El lunes empezamos la unidad 6. Chequen los ejercicios, pregunten, hagan y hay tarea en la plataforma. Bye bye.